Una semana más, pero también al mismo tiempo, una semana menos, diría el clásico. La mañanera de Ángel, de lunes para comenzar una nueva semana. La verdad es que me siento obligado a comentar con usted esta opinión. Siento que a partir de esta semana hemos empezado una etapa nueva en lo que se refiere a la gobernación de López. Son muchos los acontecimientos registrados en las últimas 2 o 3 semanas y los desenlaces que han tenido esos acontecimientos, tanto en la parte del Ejecutivo como la operación política que resultó en algunos casos un rotundo fracaso en el Legislativo, dan por resultado que piense yo que estamos en el principio de una nueva etapa de esta gobernación. Hay otros elementos que no podemos pasar por alto. La situación en Petróleos Mexicanos, el enfrentamiento entre el director general de esta de esta empresa productiva del Estado con la secretaria de Energía, sus opiniones divergentes, no solo diferentes, divergentes en lo que se refiere a asignarle recursos a la refinería de Dos Bocas o al proyecto de ese sueño guajiro. También las, no voy a decir llamadas de atención, pero las posiciones que ha adoptado o que vino a notificar el doctor José Ángel Gurría, viejo conocido nuestro, fue director de NAFIN, un hombre con una gran experiencia en el sistema financiero mexicano, fue secretario de Hacienda y ya tiene varios años, ya varios periodos incluso al frente de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Es una persona que cada vez que viene a México, como dirían los reporteros, da la nota. Y esta vez no fue la excepción. No solo por algunos juicios que algunos considerarían aislados, sino por el documento que vino a presentar y las políticas públicas que están ahí en ese texto. Sin embargo, poco debimos esperar para la descalificación a que nos tiene acostumbrados López en tratándose de alguien que emite una opinión que no coincide 100% con la que él mantiene. Una vez más, la descalificación absurda por lo demás cuando dice no tiene autoridad moral porque él fue uno de los que arruinaron al país. Ante una frase o una expresión como esa de López y darle categoría de argumento sería caer en ese juego perverso del actual presidente. Ante la falta de argumentos, insulta, lanza denuestos a quien no concuerda con él. No ha sido la excepción en el caso del doctor José Ángel Gurría. Sin embargo, los hechos ahí quedan. No hay una sola institución seria, no hay un solo analista serio que se precie de serlo, que haya caído en el juego perverso de López, excepción hecha de quien he llamado yo la bola de plastilina, que es el secretario de Hacienda, donde dice con esa risita nerviosa, porque no es de un chiste, a no ser que él piense que cuando dijo lo que voy a comentar, estaba haciendo un chiste. Después de que le enmendaron la plana con aquella reducción del pronóstico de crecimiento para este año, dice, bueno, vamos a crecer al 2 y posible un poco más, pero no quiero precisar, con una sonrisa nerviosa que parecía decir, jefe, ya entendí de qué se trata, y no me vaya a correr. En un servilismo y una abyección que debería avergonzarlo a él y al doctor Arturo Herrera, que es su segundo en la Secretaría de Hacienda. Pero han dadose otros acontecimientos. Esta situación que hay en relación con la violencia, posiciones todos los días de López, en donde lo que vemos es un desatino, una falta de rigor y una serie de ideas
dejemos de lado esas dos baratijas que le llaman Plan Nacional de Desarrollo, que para nada sirven, van ni para el boiler, porque ya no hay boilers de leña, salvo en lugares ahí muy alejados de la modernidad. Pero, ¿quién se acuerda hoy lunes de esos dos documentos? Nadie, para nada sirven. Pero ahí mantenemos nosotros esa ficción, ese lastre del antepasado, del sistema de planeación democrática y el documento que surge de él como el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Estado debe conducir la economía y ser, etcétera, etcétera. Cosas que quizá fueron entendibles en una economía cerrada como lo era la de México antes de 1987. Hoy ya ni en la Unión Soviética ya no existe, pero ya ni en la Rusia, que es el país, y tampoco en lo que eran las repúblicas soviéticas, tampoco en la República Popular China, menos aún en la República de Vietnam, que era vamos a decir, el ejemplo del socialismo y la lucha antiimperialista. Ahí ya no se habla de economía planificada. Se habla de apertura, de interdependencia, de globalidad, de los mercados, de su mejor funcionamiento, etc. Por eso le digo, si usted junta todas estas cosas y algunas otras, el ridículo de la reforma educativa, la impunidad que se les otorga a estos delincuentes de la CENTE, la CETEC, sesión 22, etc., usted tiene un panorama muy, muy interesante. ¿Por qué interesante? ¿Recuerda usted que a veces he citado aquí aquella maldición china que dice, ojalá y te toque vivir o ver, dependiendo la versión que usted lea, ojalá te toque vivir u ojalá te toque ver tiempos interesantes? Creo que a partir de este lunes, de hoy, empezaremos a vivir y ver en este país tiempos interesantes, en el sentido, por supuesto, de la maldición china. Las cosas poco a poco parecen irse descomponiendo, no solo en la parte económica por la crudeza de las cifras, de los porcentajes. Ya se dieron a conocer las cifras oportunas del Producto Interno Bruto para el primer trimestre, pero hay que esperar a lo que podríamos llamar las definitivas, aun cuando, repito, no lo son. Siempre hay una revisión posterior, pero el 24 de mayo tendremos esas cifras o esos porcentajes y ahí veremos cómo se ratifica el que la economía mexicana va en una espiral descendente en lo que se refiere a su crecimiento. Sin embargo, hay que también señalar lo siguiente. El indicador que ha sido durante decenios el indicador por encima de los demás, que es el Producto Interno Bruto, poco a poco ha ido perdiendo esa relevancia, particularmente porque el Producto Interno Bruto es un buen indicador cuando estamos en una economía que produce cosas. Pero cuando entramos a la parte de las economías donde los servicios, las cuestiones que tienen que ver con el talento, con el software, con la computación, etcétera, que no son cosas tangibles, el Producto Interno Bruto no es con seguridad el mejor de los indicadores. Sin embargo, no se ha podido desarrollar un nuevo indicador que sea aceptable para todos. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto seguirá todavía jugando un papel preponderante para juzgar el crecimiento de las economías. México parece estar condenado a la mediocridad en lo que se refiere al crecimiento económico. Diga lo que diga López, diga lo que diga Ursúa y diga lo que digan los que les hacen coro. Repito, estamos condenados a la mediocridad económica. ¿Y por qué? Porque no nos hemos atrevido, ni tampoco este gobierno y este Congreso de la Unión se va a atrever a sacudir el viejo acedo y caduco, ya estoy hablando como Adela Micha con muchos adjetivos, este andamiaje jurídico para un México que ya no existe. Daban risa las discusiones sobre la reforma laboral, este conjunto de modificaciones que nos llega de fuera como condición ineludible para
que continuara el proceso de análisis y aprobación del TEMEC, cuando estamos hablando de un cierto número de artículos, cuando esta ley obsoleta en gran parte de su texto, que es la ley reglamentaria del 123, tiene casi 1400 artículos. Y como me decía un tuitero, es que en realidad, el señor Ángel me dice, ya son las jurisprudencias de la Corte, producto de las decisiones de amparos que le llegan a ellos, etcétera, porque ya la ley está alejada de la realidad de este país. Y así tenemos muchas otras leyes o piezas legislativas en el campo, en mercados laborales, no solo en las leyes reglamentarias, sino en los artículos constitucionales que les dan o que les sirven de fundamento. Por eso yo le pediría a usted que a partir de esta fecha empiece usted a ver las cosas con un granito de sal. Vamos, como le dije, pero a una velocidad increíble que ni Usain Bolt nos alcanza al precipicio. No hay remedio, no hay regreso ya. López está dispuesto a continuar por el mismo camino. Su prioridad es lo más absurdo, revivir un cadáver insepulto que es Petróleos Mexicanos, quitarle a toda la estructura del sector público, despidiendo gente, etcétera, etcétera, para dárselo, repito, a un cadáver insepulto que en el primer trimestre acaba de perder 40 mil millones de pesos, como es la norma en Petróleos Mexicanos. En esas condiciones, pues, empiece usted a ver cosas interesantes en lo que se refiere a la economía, a la estabilidad política y en términos generales de la pésima, ridícula y, ¿qué podría decir?, la locura de gobernación que estamos padeciendo. Espero que comparta este punto de vista conmigo y a partir de esta fecha empecemos a ver los acontecimientos con otra óptica. ¿Por qué? Porque el principio del fin ya está aquí. Gracias y lo espero mañana en la mañanera de Ángel de martes. Como sabe usted, esta es la buena. Aquí se habla claro, de corridito y con argumentos. Gracias. Lo espero mañana.